¿Por qué hacemos esos procesos y de esa manera? Porque lo que nosotros queremos hacer es desarmar el azúcar. El azúcar es un disacárido, el azúcar blanco, que el nombre que tiene en realidad es sacarosa. La sacarosa es un disacárido que está formado por dos monosacáridos, que son la glucosa y la fructosa. ¿Qué queremos hacer nosotros? Es, mediante el calor que nosotros estamos aplicando durante el proceso de cocción y habiendo bajado la acidez mediante la adición de jugo hasta un valor de 3,5, vamos a lograr que ese disacárido, esa unión de los dos azúcares se rompa y se separen en esos dos monosacáridos y obtengamos fructosa más glucosa. Eso se llama azúcar invertido, es decir, el azúcar desarmado. Como verán nosotros adentro de la olla, cuando estamos haciendo dulces, estamos haciendo reacciones químicas que no vemos. Y que después, si esas reacciones químicas no se desarrollan bien, nos generan problemas. Es decir, ¿qué nos va a lograr aportar al producto ese proceso correcto de inversión del azúcar? Y nos va a permitir obtener el sabor característico. ¿Por qué? Porque la fructosa que nosotros logremos separar del azúcar que estamos agregando es el mismo azúcar que tienen las frutas. Nos va a dar el brillo que aparece a los 4 o 5 minutos de estar hirviendo. Cuando ustedes agregan el azúcar, van a ver que nuestra pasta empieza a tomar un color brillante que es hermoso. Y ni les digo si estamos trabajando con frutas claritas, como puede ser una manzana o un durazno. Este desdoblamiento, si lo hacemos de manera correcta, disminuye la posibilidad de que nos aparezcan cristales de azúcar en nuestro producto. Quizá alguno de ustedes, cuando ha hecho dulce, alguna vez se encontraron que van a abrir el frasco y se encuentran con que arriba hay cristales de azúcar. Eso pasa porque no hemos hecho de manera correcta este proceso. O quizá lo hicimos o porque agregamos mucho azúcar, o quizá porque nos apuramos demasiado en la incorporación a la pasta. Y también, si nosotros hacemos este proceso de manera correcta, estamos disminuyendo la posibilidad de la caramelización del azúcar, es decir, de que se empiece a oscurecer. Cuando nuestros dulces nos salen oscuros, es porque se nos quemó el azúcar, tanto el azúcar que agregamos como el azúcar que tiene la fruta. Vieron que cuando uno hace caramelo para hacer un postre o lo que fuere, necesitamos que el azúcar se ponga oscurita. Pero si por ahí nos pasamos de largo, de ser oscurita y de tener un sabor agradable, pasa a ser un sabor totalmente desagradable, amargo y oscuro. Bueno, si nosotros nos pasamos de largo cuando estamos haciendo nuestros dulces o nuestras mermeladas, eso sucede adentro de la pasta y no nos damos cuenta. Pero sí después decimos, pucha, este dulce durazno me salió tan marrón, no sé qué puede haber pasado. Y puede haber pasado algo de esto. No hicimos de manera correcta o no generamos las condiciones para poder realizar el proceso de inversión de la sacarosa. Es decir, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta también es el tema de las pectinas.
Y yo les decía que, bueno, ahí ya no tenemos tablitas, pero sí sabemos por referencia que todas las frutas tienen pectinas, que las pectinas están concentradas en dos lugares específicamente, que son una en la cercanía de la cáscara y otra en los centros donde están las semillas. Y que hay frutas que tienen mayor cantidad de pectinas, como veníamos insistiendo, como puede ser el membrillo, puede ser la manzana ácida, pero que todas tienen pectinas. Entonces, las pectinas, recurriendo a un gráfico muy interesante que encontramos, podemos ver que son estos hilitos que vemos en color celeste y que están muy cercanos a lo que son las microfibras de celulosa, que son los constituyentes de la cáscara, junto con otros elementos que están conformando la parte de la cáscara. Haciendo un dibujo muy grosero, digamos, si esto es las pectinas, digamos, serían estas que están unidas a las paredes de la celulosa. Entonces, lo que yo quiero hacer es tratar de separarlas, es decir, que esto se separe del resto del componente y que se vaya adentro de mi pasta, junto con el ácido, junto con el azúcar que agregué. Y como ven, también tiene una relación directa el tema del calor y de la acidez. Por eso es fundamental el agregado del ácido cítrico o del jugo de limón, porque me ayuda a esos dos procesos tan importantes que son el proceso de inversión de sacarosa, como así también la liberación de las pectinas, es decir, la migración que se vaya de donde está contenido en la fruta para que se vaya al líquido donde está el jugo y donde está disuelta el azúcar. ¿Qué vamos a lograr con eso? Y vamos a lograr que se empiece a formar el gel. Entonces, ¿pero qué sucede adentro de esa olla, de esa cacerola donde estamos cocinando? Empiezan a suceder cosas que nosotros no vemos y que están directamente relacionadas con ese azúcar que añadimos, con el proceso de cocción, con el proceso de la acidificación. Una vez que las pectinas salen de su lugar de confort, que era donde estaban contenidas en la pulpa, para estar disueltas en el jugo, en ese líquido que está dentro de la olla, tienden a repelerse. Entonces nosotros necesitamos que se unan para lograr la gelificación. Para eso es importantísimo la acción que desarrolla el azúcar, ya que empieza a acaparar las moléculas de agua y deja a las moléculas de pectinas más disponibles para que se junten nuevamente entre ellas. A su vez, al estar hirviendo, durante este proceso de concentración que ya hemos empezado a hacer, se evapora el agua, por lo cual permite que esas pectinas se sigan concentrando. A su vez, el aumentar la acidez mediante el agregado del jugo de limón hizo que nosotros bajemos el pH de nuestras frutas, ¿sí?, de manera tal que se empiecen a neutralizar las cargas eléctricas que tienen esas pectinas que quedaron separadas, para que dejen de repelerse y tiendan a unirse. Es decir, hacer que pierdan el efecto ese de cargas de un imán de repulsión, sino que se empiece a perder esa carga de manera tal que permita la unión de manera más fácil. Es decir,
son un montón de cuestiones que suceden en ese proceso tan sencillo que nosotros decimos, vamos a hacer dulce para la familia, y que sin embargo estamos generando toda una serie de cambios y de reacciones químicas que no vemos, pero que van a tener una importancia fundamental en el producto que vamos a obtener. En síntesis, ¿qué podemos decir? Que la formación de este gel, de este producto final que vamos a obtener, va a depender no solo de la cantidad y la calidad de pectinas naturales que haya o que adicionemos, sino también va a tener que ver mucho con el contenido de azúcar y con la acidez del medio, es decir, de nuestra pasta. Por eso, también volvemos a insistir en que yo me acuerdo que mi mamá me decía cuando yo empecé a estudiar, que los dulces ella los hacía todos iguales. Era por cada kilo de fruta, medio kilo de azúcar, decía. Y a mí los dulces me salen bien. Nunca se me echan a perder. Claro, lo que pasó es que ella después, cuando empezó a ver que yo le decía, no, mamá, fíjate que esto, que aquello, empezó a ver que los dulces, cuando empezó a modificar la cantidad de azúcar y a agregar el jugo de limón, empezó a darse cuenta que los dulces de ella dejaron de ser marrones. Entonces, ya no eran todos iguales los frascos. Empezamos a ver que había dulces que eran de color naranja, otros de un marrón clarito y otros de un color rojo brillante, que tiene que ver con eso que hace en estos procesos tan sencillos, pero que si nosotros no prestamos atención, nos pueden hacer fracasar un producto y que nos lleva un tiempo determinado. Yo también les hablé que había algo que podía suceder, que era esa sinéresis o sangrado. Y esto sucede, ¿saben cuándo? Cuando estamos teniendo problemas con la acidez. ¿Por qué? Porque el rango en el que pueden actuar las pectinas, el rango de pH, es muy poquito, es muy limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un rango de un pH que está muy bajo, es decir, no me di cuenta y acidifiqué demasiado, con lo cual el pH se me fue a un valor menor que 3, va a suceder que la pasta, ¿sí?, empiece y que las pectinas empiecen a gelificar de manera tal que la pasta se contrae y queda como apretada. Es como si fuese una esponja vieja. Vieron que las esponjas absorben agua hasta que por ahí cuando la saturamos, empiezan a perderla. En cambio, las esponjas, cuando son muy viejas, es como que no absorben mucho, entonces se pierde enseguida todo el agua. Es lo que a mí por ahí siempre se me ha ocurrido relacionarlo como para que puedan imaginar lo que sucede. Y si por otro lado nos pasamos y el pH se nos fue porque nos agregamos menos de lo que necesitábamos de acidez, va a producirse este fenómeno que hace que la pasta deje de contener el jugo, el líquido propio, y lo empiece a expulsar. Eso es el proceso de sinéresis o sangrado, y que habitualmente si hemos hecho un dulce en verano no nos damos cuenta, pero si lo hemos hecho en invierno, que las temperaturas son más bajas, este fenómeno aparece rapidito nomás. A los 15 días de haber hecho nuestro producto, vamos a abrir el frasco y vamos a notar que arriba va a aparecer la presencia del líquido. La otra cuestión que teníamos que tener en cuenta, acuérdense, era la velocidad con que vamos a tratar que sucedan todo ese proceso de gelificación, de formación de gel. Entonces, volvemos a insistir, tiene que ver con la cantidad de pectinas, tiene que ver con la acidez,
Con lo cual, y tiene que ver también con la intensidad de la llama en la que estamos trabajando. Y que eso es algo que no lo he hablado en ningún momento hasta ahora. Es decir, nosotros tenemos que hacer en ese primer paso de cocción, cuando yo les hablaba que hacíamos algo así como la compota en el propio jugo de la fruta, en esa primera media hora, tenemos que tratar que el proceso de cocción sea rápido, es decir, que no supere esa media hora, que sea entre 20 minutos y media hora. Con lo cual vamos a tener que estar trabajando con una intensidad de llama, de fuego fuerte. Ahora, esa intensidad la vamos a tener que bajar a partir del momento en que agreguemos el azúcar. Porque si nosotros fomentamos a que la temperatura sea alta y apuramos el proceso, no vamos a lograr un balance adecuado para que se forme un buen gel, el gel que va a darle el cuerpo a nuestro producto. ¿Qué quiere decir esto? Que esa velocidad, aparte del calor, va a estar íntimamente ligada a que estemos trabajando en un pH que esté entre 3 y 3,5 y que las pectinas, el contenido no sea mayor a un 0,5%, es decir, que tiene que haber muy poquititas pectinas. Por eso es que prácticamente no es necesario el agregado cuando nosotros hacemos dulces a escala familiar. Distinto es por ahí cuando uno quiere pensar en un emprendimiento donde tiene que lograr una cierta calidad uniforme, ciertas cuestiones donde tenemos que empezar a ser un poquito más exactos y conocer un poco más nuestros productos, conocer un poco más en profundidad la materia prima con la que estamos trabajando, pero en casa vamos a obtener muy buenos productos solo teniendo en cuenta este tema, que es la acidificación que vamos a lograr de nuestra fruta mediante el agregado de jugo de limón, si es que lo necesitan, porque acuérdense que había frutas que tenían ya una acidez natural en estos valores, por lo cual no es necesario agregarle jugo de limón. Se las vamos a agregar a esas frutas que tengan una acidez cuyo pH sea superior a 3,5. Si estamos en estos valores, ni siquiera es necesario. Para lograr, y que yo le decía los otros parámetros que teníamos que considerar desde lo técnico, un sabor adecuado, vamos a tener que tener en cuenta, y volvemos a insistir, el pH. Si nosotros obtenemos un producto final, terminado, que tiene un pH inferior a 3, va a ser muy ácido. Ahora, si yo tengo un pH mayor a 3,8, voy a tener un sabor a azúcar que, ¿por qué? Porque al ser un pH tan alto, no se favoreció el proceso de inversión de sacarosa, es decir, no logramos que la sacarosa, que el azúcar blanco, se desdoble en sus dos monosacáridos constitutivos, con lo cual es como consumir azúcar a cucharadas. No logró desintegrarse. Entonces, como norma general, tenemos que tener en cuenta que nuestros productos tienen que tener el sabor distintivo y característico de la fruta que hemos procesado, que sea dulce, con una dulzura natural y libre de sabores extraños. Entonces, como ven, el valor del pH tiene mucho que ver en un dulce. Ahora, suele suceder que nosotros, y eso lo digo porque a mí también me ha pasado, es que yo en casa tengo plantas de ciruela. Y me ha sucedido que cada determinada cantidad de años mi dulce de ciruela fracasa. Evidentemente tiene que darse alguna condición que hace que la ciruela se ponga más ácida, porque a mí me sucede que me sale un dulce que es una mermelada
que deja de ser untable. ¿Por qué? Porque deben darse algunas condiciones por las cuales hacen que haya mayor presencia, es lo que yo intuyo, ¿no?, de pectinas, y que yo por ahí, en la costumbre de agregar un poquito de ácido, de jugo de limón, lo sigo agregando y genero que se produzca esa reacción que hace que mi dulce no sea el que yo esperaba obtener. A veces suele suceder. ¿Por qué? Serán cuestiones de la naturaleza, pero sí me ha pasado con las plantas de ciruela que tenemos en mi casa. Es decir, que nosotros vamos a tener, si bien hay ciertas, acá la tecnología me falló, perdón, que nosotros vamos a tener un sabor adecuado cuando el pH, decíamos que si era menor que 3 iba a ser ácido, que si era mayor íbamos a tener esta cuestión de azúcar, esto que estuvimos hablando, pero que siempre tenemos que tener en cuenta que el sabor adecuado va a depender del gusto del consumidor también. Esa es otra cuestión a considerar. Siempre tenemos que ver y respetar el gusto de la familia. Entonces, dentro de ese gusto de la familia, tenemos que ir manejando nosotros el parámetro que podemos modificar por ahí sin afectar demasiado, que es el agregado de azúcar. Por eso teníamos, vieron en esa tabla, la posibilidad de esos dos rangos, tanto de mínima como de máxima, en las que nos podíamos mover para lograr ese sabor adecuado, ese gusto adecuado para nuestra familia. Otro tema a considerar, y que es muy importante, es el tema de las espumas, y era lo que yo les decía. ¿Qué hacemos con las espumas? Porque las espumas nos pueden traer problemas muy serios. Por ejemplo, las espumas están formadas, si ustedes habrán notado, que cuando las retiramos es como que se ponen muy duras y que son medios aceitosas. ¿Por qué? Porque están formadas por lípidos o grasas que son constitutivos de nuestras frutas y que se liberan por acción del calor. Pero, ¿qué pasa? En esas espumas también se están conteniendo todo el sabor y el aroma de la fruta. ¿Por qué? Porque están contenidos, se concentran en aceites esenciales que se empiezan a desprender de la fruta y empiezan, por acción del calor, como a desintegrarse. Entonces, ¿qué nos puede suceder? Si nosotros, acá empieza la disyuntiva respecto de qué hacemos con ellas. ¿Las dejamos? ¿No las dejamos? ¿Se pueden reincorporar? Y bueno, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a tomar ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque si las dejamos, con el tiempo en el producto pueden aparecer ciertos puntos que son de distinto aspecto que el resto de la pasta y que tienen un color y un sabor distinto. Y que incluso ese sabor hasta puede ser medio rancio. Cuando uno prueba un dulce que hemos hecho con un sabor extraño, es porque hemos envasado las espumas y esos aceites se empiezan a oxidar y toman ese sabor desagradable. Entonces, ¿qué hacemos con las espumas? Lo recomendable es, mediante, cuando nosotros vamos moviendo nuestro producto para evitar que se pegue y que lo vamos controlando,
vamos a tratar de reincorporarlas todo lo posible. Pero cuando llegue el momento de envasar, vamos a retirar ese exceso de espumas para que no vayan al frasco. Entonces, vuelvo a insistir, las vamos a tratar de reincorporar, pero cuando vayamos a envasar, tenemos que cuidar que no vayan espumas adentro del frasco. También puede existir otra alternativa para reincorporarla, que es la utilización de un poquito de margarina, no de manteca, una cucharadita de margarina, agregar en muy poquita cantidad, revolver y tratar de que se vayan integrando. Siempre les digo, es muy poquita la cantidad que se puede agregar de esa margarina, porque si no también vamos a contribuir a que se vaya a echar a perder nuestro producto por un exceso de lípidos. Siempre entonces cuidando la calidad de nuestro producto final. Y llegamos al momento clave de nuestros productos, que es cómo hacemos para saber que nuestro dulce está hecho. Entonces acá tenemos, por un lado, lo que se llaman métodos orientativos, que es lo que podemos hacer nosotros en casa con nuestras rudimentales herramientas. Una de ellas es colocar una cucharada del producto cuando nosotros creemos que ya puede estar listo. Lo ponemos sobre una tapa metálica o sobre un plato metálico, lo dejamos enfriar, pasamos el dedo y si nos queda un caminito marcado que no se vuelve a unir, nuestro producto ya llegó a su punto de gelificación adecuado. Esa es una manera. Otra manera orientativa, es decir, esto nos dice que está llegando a su punto. Pero corremos el riesgo de que por ahí no estemos en la cantidad de concentración de azúcares. Para nivel casero, si nos queda un poquitito menos la concentración, un poquitito menos de 65 grados Brix, no hay problema porque se va a conservar igual. Ahora, si estamos pensando en un emprendimiento, ahí ya no hay tutía, hay que llegar a concentrar hasta ese porcentaje de azúcares y para eso es necesario tener equipamiento, cosa que en casa no lo tenemos y no es necesario tenerlo para obtener un producto de calidad. La otra metodología, y que por ahí se utiliza más con las jaleas, es tomar una muestra del producto con la cuchara, tomamos una cucharada, la dejamos que se enfríe y después tenemos un vaso con agua y la echamos ahí, la dejamos que escurra, que caiga. Si las gotas caen enteras y no se desarman adentro del agua, como sucede acá, van cayendo las gotitas, listo. Estamos llegando al punto final. Ahora, si vemos que sucede esto, como que se van desarmando, estamos en un problema. Es decir, falta todavía seguir concentrando más porque no estamos llegando a la consistencia de gel que tiene que tener nuestro producto final. Nuestra consistencia de gelificación, perdón, no de gel. Los métodos definitivos, y que esto sería para alguna persona que quiere hacer un emprendimiento, es contar con un refractómetro, es decir, se deja enfriar una muestra de nuestro dulce, de nuestra mermelada, se coloca sobre la lente, se baja la tapita y luego se procede a leer. Y aparece una escala donde nos dice la cantidad de sólidos solubles. Eso es en un emprendimiento. También puede ser este sistema que es midiendo la temperatura,
pero tenemos que ser precavidos de que el termómetro no vaya a tocar el fondo de la olla, porque si no vamos a estar midiendo mal. Este es otro método definitivo, que por ahí hoy hay muchos termómetros, son muy accesibles y nos pueden servir para tenerlos en casa y ajustar muchísimo más nuestra técnica de producción de dulces a nivel casero. También otra manera en casa que podemos tener si contamos con una balanza es determinar el punto final de nuestro proceso mediante pesada. Acá tienen unos datos que les pueden servir de interés. Fíjense cómo varía la temperatura a medida que se va concentrando el dulce. Un dulce que está a 105 grados, ¿sí?, se dice que tiene los 65 grados Brix de concentración de sólidos solubles necesarios para que sea estable. Este dato por ahí les puede servir. Cuando llegamos a 105 grados, quiere decir que nuestro producto está terminado. Si estamos leyendo temperatura y no alcanza los 105 grados, quiere decir que le está faltando un poquitito. Pero si nosotros estamos en este rango de temperatura, nuestro dulce se va a conservar perfectamente en casa. Acuérdense que siempre les digo que hagamos para un año. Bueno, el otro método que yo les decía por pesada consiste en aplicar una fórmula. Y para aplicar una fórmula es necesario que conozcamos el peso de la cacerola que estamos usando, conocer los grados Brix de la fruta, sea por aproximación, como en esa tabla que yo les mostraba anteriormente, o teniendo un refractómetro que nos permita medir la concentración de la fruta, y aplicar la ecuación que les muestro ahora. ¿Qué dice? Que el peso final va a estar determinado por el peso de la cacerola más esta proporción que tenemos que sacar y que está compuesta por el peso de la fruta multiplicado por la concentración de grados Brix de la fruta, a lo cual le tengo que sumar el peso del azúcar y multiplicarlo por 100, porque por el tema, digamos, de que los grados Brix del azúcar es 1, el máximo, en porcentajes, ¿no es cierto? Dividido los grados Brix finales del producto, es decir, que acá abajo nosotros siempre vamos a tener que tener 65. Llevándolo a un ejemplo, decimos, tenemos una cacerola que pesa 2,5 kilos, en la que estamos cocinando 3 kilos de manzana. El contenido de azúcares de la fruta es de 17 Brix porque estaba bien dulce, era una manzana roja dulcísima, que la hemos cosechado en el punto justo de madurez de consumo. Y vamos a hacer una mermelada, para lo cual he agregado 870 gramos de azúcar por kilo. Y hago la siguiente cuenta y digo, el peso final va a estar determinado por el peso de la cacerola más los 3 kilos de fruta multiplicado por 17, que son los grados Brix, más los 2 kilos 610 gramos de azúcar que agregué, dividido 65. Con lo cual me dice que si yo peso todo y me da como resultado 7 kilos 300, he llegado al peso final que determina que mi producto alcanzó la concentración de 65 grados Brix. Esa es la otra forma que tenemos de hacerlo cuando queremos asegurar los 65 grados Brix
o que nos sirve también para tener una idea del rendimiento que vamos a obtener de dulce cuando estemos elaborando. Es una forma, digamos, de llegar al punto final, a la determinación del punto final de nuestro producto, que por ahí es lo más difícil de encontrar, sobre todo para las personas que no tienen experiencia o que no han hecho dulces nunca, entonces no saben cómo darse cuenta cuando está hecho. Una vez que llegamos al punto final, así caliente como está, lo vamos a tener que envasar. Entonces, ¿dónde vamos a envasar? Obviamente, en frascos de vidrio. Es lo ideal utilizar frascos de vidrio. Lo que es plástico no nos permite a nosotros envasar en caliente, y si vamos a envasar en plástico es necesario recurrir a conservantes, cuestión que nosotros a nivel hogareño, como siempre decimos, no recomendamos, porque para comprar productos con conservantes, para eso me voy al supermercado y voy a encontrarlos. Nosotros no queremos usar conservantes, no queremos usar ningún tipo de producto que sea distinto a lo natural. Entonces, vamos a envasar en nuestro frasco. ¿Hasta dónde vamos a llenar este frasco? Lo vamos a llenar hasta el borde. ¿Por qué hasta el borde? Porque después, como ese producto que nosotros estamos envasando está dilatado por el calor, cuando se enfríe, me va a dejar definitivamente el espacio libre de cabeza, que se llama, en esta zona, donde va la tapa, que es esa cámara de vacío que se hace una vez que se enfría. Entonces, una vez que envasamos en caliente, para lo cual, y para evitar quemaduras, recurrimos a la utilización de un embudo, al cual le hemos cortado la parte de abajo, cosa que pueda fluir bien la pasta, y de esa forma evitamos las quemaduras. Limpiamos bien el borde, se limpia bien y se procede a tapar con tapas, hoy lo más común, las tapas axiales, esas de media vuelta, cerrando bien pero sin forzar. Acuérdense, tienen que cerrar sin forzar. Una vez que llenaron el frasco, lo van a dar vuelta, lo van a voltear, así como está dejando la tapa para abajo solo 5 minutos. Y después lo vuelven a voltear y dejarlo en la posición que tiene que ir. ¿Por qué remarco esto de solo 5 minutos? Porque me pasó que una vez en un curso, un grupo que estábamos haciendo, nosotros nuestros cursos los hacemos en varias semanas. Entonces habíamos hecho dulces, una de las señoras se fue muy entusiasmada, hizo sus dulces y los dejó enfriar en esa posición. Y le sucedió que luego los frascos, cuando los paró una vez que estaban fríos, le quedaron todos con el vacío en el fondo del frasco y la pasta le quedó pegada a la tapa. Entonces, por eso este cartelito del solo 5 minutos es nada más que para lograr el autoesterilizado de la tapa. Que si bien nosotros vamos a utilizar tapas que hemos lavado bien, que hemos enjuagado y que por más seguridad incluso le podemos haber hecho otro enjuaguecito con alcohol 70 y dejarla que se seque bien, es necesario esterilizarla con el contenido, con nuestro producto, que acuérdense que está saliendo a 105 grados, entonces no hay posibilidad de supervivencia de ningún microorganismo. Y para terminar, digamos, el proceso, no nos tenemos que olvidar de etiquetarlos una vez que estén fríos. Porque puede suceder que capaz que hacemos
un dulce de durazno y un dulce de damasco, y que hoy nos acordamos que el dulce de damasco lo hicimos y tenía la tapita dorada y el dulce de durazno lo hicimos con tapitas negras, pero resulta que después, a los 6 meses, no nos acordamos cuál es cuál, y los dos son anaranjaditos y son brillantes iguales y no nos damos cuenta. Entonces, para eso sirve el tema del rotulado, es decir, ponerle qué hicimos y qué fecha. La fecha para comer primero, el primero que hicimos. Entonces, y ya casi llegando al final, estamos hablando que hemos logrado, o tratamos de lograr con todo nuestro proceso, la estabilidad física, química y bromatológica. ¿Y por qué decimos y aseguramos que hemos llegado a esto? En principio, porque hemos trabajado durante todo el proceso a temperaturas altas y en un tiempo prolongado. Un proceso de elaboración de dulces más o menos nos lleva entre 2 horas y media y 3. O sea que en ese tiempo de cocción y a temperatura alta no van a sobrevivir microorganismos. Hemos logrado, mediante el calor, inactivar las enzimas. Las enzimas son otro tipo de componentes que tienen nuestras frutas que hacen que por acción de la luz se produzcan reacciones de pardeamiento y de oscurecimiento. Entonces nosotros, por acción del calor, las logramos inactivar. Hablamos de estabilidad físico-química porque no hay oxígeno. Al envasar nosotros a una temperatura superior a los 100 grados, ¿qué va a suceder? Cuando el producto esté tapado, digamos, hemos envasado, pusimos la tapa, llenamos bien el frasco, cuando el producto se contrae, ¿qué va a suceder? No va a quedar aire adentro, se va a generar ese espacio libre de cabeza, se va a generar un vacío que va a hacer que la tapa se chupe, se ponga hacia adentro, digamos. Por las altas temperaturas hubo mortandad de cuánto microorganismo pueda haber estado. Y existen pocas posibilidades del desarrollo de bacterias una vez que se enfría. ¿Por qué? Porque el pH, al estar trabajando en un pH, en un medio ácido, no logran sobrevivir y pueden aparecer esporádicamente algún hongo o levadura, generalmente por algún error en el envasado. Y también va a haber un escaso desarrollo microbiano, una vez frío, porque hemos disminuido muchísimo la actividad del agua. Es decir, nosotros sabemos que las materias primas por naturaleza tienen un alto contenido de agua, pero durante el proceso de cocción también sabemos que parte de ese agua se va en forma de vapor. Y el otro agua que queda formando parte de la pasta va a estar combinada con el azúcar. Va a estar combinada en ese proceso de inversión de la sacarosa, entonces va a estar combinada con la fructosa, con la glucosa. Entonces no va a haber agua disponible que pueda ser utilizada por los microorganismos porque va a estar combinada a los otros elementos constitutivos de nuestro dulce. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener que tener en cuenta? Que si nosotros no almacenamos bien, es decir, si no guardamos nuestro dulce en un lugar oscuro, podemos tener, como ya les decía, si bien hemos logrado inactivar enzimas, podemos tener una degradación de los pigmentos naturales, es decir, de los colores naturales que tienen nuestras frutas. Si los grados Brix son menores a 65,
como puede ser en cualquier otra confitura, porque una confitura también es una fruta en almíbar, o un producto dietético, es necesario pasteurizar el producto. Necesariamente hay que llevarlo a un baño María, o recurrir a conservadores químicos, que vuelvo a insistir, no es lo que nosotros recomendamos para nivel casero. Y los tratamientos, es decir, el proceso de pasteurizado para frascos de vidrio, los recomendables son estos, es decir, para el frasco de 360 centímetros cúbicos que lleno en el frasquito que nosotros conocemos como de medio kilo de dulce, si tenemos dudas de no haber alcanzado la concentración adecuada de sólidos solubles, podemos completar el proceso con un pasteurizado de 20 minutos, si es a 90 o 95 grados. Si estamos sabiendo que el agua está hirviendo y está a 100 grados, podemos bajar este tiempo en 5 minutos. Y lo mismo para el resto de los volúmenes de los distintos frascos con los que nos podemos encontrar. ¿Qué defectos pueden aparecer? Pueden aparecer defectos probables si hemos fallado en alguna etapa del proceso. Y esos más comunes es la aparición de hongos y levaduras en la superficie. Cuando nosotros abrimos nuestro frasco nos encontramos con estos elementos indeseables. ¿Cuáles pueden ser las causas? Que no alcanzamos la concentración recomendada, es decir, hemos dado por finalizado el proceso de concentración antes de lo debido. Puede haber habido algún defecto del cierre o que generalmente está asociado con la reutilización de tapas. Cuando hacemos dulces se pueden reutilizar tapas, pero hay que ser muy cuidadoso que la tapa esté en buen estado, porque si no, nos puede generar problemas. O que hayamos realizado un envasado no hermético a una temperatura demasiado baja. Por ejemplo, quisimos envasar en un recipiente plástico y como no podemos hacerlo en caliente, lo hacemos a una temperatura baja, pero que si bien está tibio va a generar cierto ambiente luego de liberación de vapores que cuando se condensen forman gotitas de agua y me pueden hacer la aparición de estos microorganismos. ¿Qué otra cuestión puede suceder? Puede suceder que se nos fermente. Y eso básicamente es por una mala formulación en la proporción fruta-azúcar. Usamos menos cantidad de azúcar de la recomendada. Puede suceder que se nos azucare. ¿Por qué puede ser? O porque manejamos mal el tema de la acidez, o porque manejamos mal el tema de la temperatura durante el proceso de cocción, o también, que acá no lo puse, por también una mala formulación o proporción del azúcar. Que el producto se oscura y es exceso de cocción, o empleo de fruta muy madura, casi pasada. Caramelización. Se nos empieza a poner marrón o a oscurecer el azúcar y es por una cocción prolongada o un enfriamiento muy lento antes de envasar. Sinéresis, acuérdense, se debe a un mal manejo de la acidez, una consistencia poco firme, es decir, no tiene un cuerpo, lo que nosotros decimos un cuerpo, un balance, una buena consistencia, es por una relación incorrecta entre acidez y pectinas. Trozos de frutas endurecidos, puede ser porque nos hemos apurado demasiado y nos quedó fruta sin llegar a cocinarse
correctamente y hemos agregado medio apurado el tema del azúcar, antes de tiempo, digamos. Aparición de puntos de distinto aspecto, color y sabor, que ya dijimos es un problema asociado a la presencia de espumas, lo mismo que si nos aparece un sabor rancio. Sintetizando, tenemos como parámetros a definir que un buen producto debe tener entonces una acidez entre 3 y 3,5, preferentemente 3,5. Que el contenido de pectinas no sea mayor a un 0,5% y que el contenido de sólidos solubles no sea inferior a 65 grados Brix. Y otras consideraciones que hay que tener en cuenta es, que yo no lo hablé, pero lo habrán visto en las fotos, es qué elementos, qué utensilios necesitamos, aparte de lo que yo ya les decía, que eran instrumentos para medir. Es trabajar durante todo el tiempo con cucharas o paletas. Y acá está entre preguntas, ¿cucharas de madera o paletas? Lo ideal es que sean paletas, tipo espátulas, que se consiguen en el mercado, pero por ahí no como las queremos nosotros, es decir, con mangos bien largos. Se pueden hacer tranquilamente de madera de álamo o de cualquier otra madera que no sea resinosa. Para curarlas podemos preparar un almíbar de agua y azúcar y hervirlas durante 10 minutos, esa parte que va a quedar en algún momento en contacto con nuestro producto, que tenga un mango bien largo, de 70 centímetros o un poquito más. ¿Saben por qué esto? Para evitar quemaduras, porque hay dulces, hay pastas que son muy traicioneras para trabajarlas, como pueden ser la del membrillo o la de la manzana ácida, saltan muchísimo. Entonces, para evitar quemaduras, si nosotros trabajamos con una espátula, una paleta, con un mango bien largo, vamos a poder trabajar desde lejos, moviendo el producto. Y el ancho de esa paleta o espátula tiene que ser de la mitad del diámetro de la cacerola o un tercio, de manera tal que nos permita barrer el fondo cuando nosotros estamos trabajando en la menor cantidad de movimientos. Es decir, si tiene mi paleta el ancho de la mitad del diámetro, en 2 movimientos yo barrí todo el fondo de la cacerola. Si tiene un tercio, necesitaré un movimiento más, es decir, haciendo 1, 2, 3, yo barro todo el fondo en muy pocos movimientos, evito las quemaduras porque estoy trabajando desde arriba y me resulta más cómodo para trabajar. Respecto de las cacerolas, ¿sí? Si te parece, vamos cerrando porque vamos llegando ya a las 4:30 de la tarde. Así damos lugar a algunas preguntas. ¿Sí? Listo, ya estamos en los últimos. No me di cuenta que estaba hablando tanto. Respecto de las cacerolas, entonces, pueden ser las de cerámicas las más adecuadas, las de aluminio o las de acero inoxidable. Respecto de las de aluminio, tener la consideración es que sean de paredes gruesas, o las de acero inoxidable para evitar el pegado, que sean de triple fondo. Es decir, cuando hablábamos de las paletas, me refería a esto, usar este tipo de paleta que tienen, o espátula, que son, digamos, bien rectas, porque si yo trabajo con una cuchara, toco el fondo de la olla en este punto nada más, o si trabajo con una espatulita de este tipo, lo toco acá. En cambio, el nivel de contacto en una espátula o paleta es todo. Y respecto de las ollas, cuanto más gruesas son, mejor, por el tema de la transmisión del calor.
Bueno, hasta acá hemos llegado. No sé, Patricia, qué preguntas podemos llegar a contestar, si es que todavía tienen ganas de escucharme. Sí, vamos a, en principio, Silvana, tu exposición ha sido muy clara, muy precisa. La gente que nos ha acompañado desde el chat ha compartido esos comentarios, que ha sido muy didáctica la charla, así que en principio comentarte eso. Y bueno, vamos a retomar algunas preguntas que por ahí son las que más se han repetido, otras preguntas se han contestado a lo largo de la charla, así que para aquellos que por ahí se han perdido de alguna información, aclararles que este encuentro va a quedar grabado y disponible en la página de INTA Alto Valle para que ingresen y lo puedan ver en casa, en el tiempo en que lo necesiten, pausarlo y demás, con este material disponible. Bueno, vamos a las preguntas. Muchas de las preguntas están relacionadas al tema del azúcar, así que voy a hacerte algunas preguntas todas juntas. En general, lo que consultan es si se puede hacer mermelada sin azúcar, si es necesario usar esos porcentajes de azúcar que fuiste mencionando, y si es posible reemplazar el azúcar blanco por stevia, por azúcar integral o mascabo o por miel. Bueno, sí se puede reemplazar por stevia, pero ¿qué pasa? No vamos a lograr el producto que obtenemos con el azúcar blanco. El stevia es un edulcorante que podemos utilizarlo a altas temperaturas. Esto es algo que tienen que considerar también respecto del tema de dulces, sobre todo para personas que no pueden consumir azúcar. Nosotros la alternativa que le hemos dado, sobre todo para las personas que no quieren, que no pueden o que no quieren usar azúcar común, es hacer el proceso de elaboración hasta la adición del limón. Hacemos toda la cocción, hacemos el pulpado, es decir, lo mixeamos, le damos la consistencia que queremos, le agregamos el limón, lo cocinamos 2 minutitos más, lo envasamos en caliente, en frascos no de medio kilo, es decir, hay que ver también el cuánto se consume, pero nosotros sugerimos que lo hagan en los frascos chiquitos, en los de 1/4, y que una vez que lo envasaron en caliente, lo sometan a un proceso de pasteurizado. Esa es una manera de obtener un producto dietético, porque no tiene agregado de azúcar, y al cual lo van a poder endulzar al momento de consumirlo en la porción exacta. Nosotros esta es una alternativa que trabajamos sobre todo para las personas con diabetes y resulta que llegaron a consumir esos dulces, por llamarlos de una forma, porque no son dulces, sin necesidad de agregarle edulcorante porque conservan el sabor natural de la fruta. Entonces, si nosotros hemos conseguido cosechar una fruta en el punto justo de madurez, va a tener el contenido exacto de azúcares que hacen que tengan un sabor agradable y el cual lo único que hemos hecho es cocinarlo, bajarle un poquito la acidez para evitar el desarrollo de microorganismos y completar el proceso con un pasteurizado. Esa es una alternativa. Respecto de la utilización de azúcar de mascabo, yo no tengo experiencia, pero bueno, por allí capaz que podríamos buscar algo de información llegado el momento. Pero, y respecto de las proporciones, vuelvo a insistir, desde lo técnico,
las proporciones que nosotros hemos manejado son las que dan, o hemos sugerido, son las que dan productos de muy buena calidad. Otro dato que por ahí les puede servir para calcular la utilización de azúcar es que cuando nosotros sometemos a cocción la fruta, perdemos un 10% del peso antes de agregarle el azúcar. ¿Qué significa esto? Yo parto de 3 kilos de fruta fresca, ¿sí?, preparada, la pongo en la olla y transcurrido esos 20 a 30 minutos de cocción, como la estamos haciendo, yo les decía, en un proceso rápido y a llama fuerte, para que haya un calor, una distribución de calor rápida en toda la masa que estamos calentando, se pierde un 10%. Entonces, cuando yo calcule el azúcar agregado, no lo voy a calcular sobre los 3 kilos iniciales, sino que los voy a calcular sobre los 2 kilos 700. Y aunque parezca que es una pavada, se nota mucho, sobre todo si no nos gustan tan dulces y trabajamos con la cantidad menor sugerida. Y se nota mucho eso. Porque bien, Silvana, por ejemplo, parte de la pregunta decía si se puede reemplazar el azúcar por la miel. Sí, eso lo habíamos dicho que sí. Hay que también considerar que, si no me equivoco, los grados Brix de la miel son 72. Entonces, tenemos que jugar con esas proporciones. Seguramente las recetas que tengan les van a sugerir cantidad de miel a adicionar. Otra de las preguntas se refería a si el pH es menor a 3,5, si no se agrega ácido cítrico. Mientras nosotros es el límite entre 3 y 3,5. Si nuestras frutas están dentro de ese grupo de valores, no es necesario agregárselo. Ahora, si tiene un pH superior, ahí sí es bueno acidificar un poco para lograr tener luego una buena consistencia y un buen proceso de liberación de pectinas, de inversión de sacarosa y finalmente de gelificación, de formación de gel. Bien, otra de las preguntas se refiere a si se puede guardar semillas de manzana verde para agregar a la cocción de otras frutas y mejorar de esta manera la textura. Se pueden guardar, lo que pueden hacer a veces, y que hay gente que lo hace, es hervir los centros, ¿sí?, de los corazones, digamos, de manzanas verdes o de los membrillos, los ponen en agua en una bolsita, digamos en una bolsita de gasa se les hace, se los deja hervir y se cocinan un rato. Luego ese líquido se puede guardar porque tiene un alto contenido de pectinas y es lo que se puede agregar luego a nuestros dulces que tienen un contenido de pectina, a nuestros productos que tienen un contenido de pectina bajo. Es muy válido esa recuperación de pectinas desde otras frutas. Bien, gracias Silvana. Otra de las preguntas se refería a la conservación. Menciona, ¿qué pasa cuando consumimos mermeladas o dulces caseros? ¿Cuánto tiempo nos duran en la heladera? ¿Cómo saber cuando no es seguro consumirlo? Es un producto muy estable en general. Lo que nosotros siempre les sugerimos es que la utilización de los recipientes donde vamos a elaborar cualquier tipo de conserva esté directamente relacionado con la cantidad de personas que somos en la familia y el consumo que tenemos.
Si somos 5 personas, pero de esas 5 personas solo a una le gusta consumir dulces de frutas, no hagamos el dulce en un frasco o no envasemos en un frasco de 1 kilo, que lo voy a tener dando vuelta 3 meses adentro de la heladera. La única precaución es que uno, una vez abierto el frasco, lo tenemos que guardar como cualquier producto, como cualquier conserva en la heladera. ¿Cuánto? El menor tiempo posible. Entonces, un dulce lo puedo tener 1 semana, 10 días, 15 en la heladera y va a estar bárbaro. Porque además es un producto que es muy noble en eso, aguanta mucho. ¿Por qué? Porque al tener un alto contenido de azúcar, no hay agua disponible para que se desarrollen bacterias, solo se pueden desarrollar los hongos y levaduras, y dentro de los hongos y levaduras esos que requieren de poca humedad. Entonces va a ser visible inmediatamente cuando estén echados a perder. Pero la recomendación siempre es esta, tenerlas el menor tiempo posible una vez abiertos. Bien, Silvana, si te parece, para respetar los tiempos que habíamos pautado del encuentro, que ya nos fuimos algunos minutos, vamos a dar por cerrada esta jornada. Allí Silvana dejó los datos de contacto en el caso de que quieran hacerle alguna otra pregunta o algunas preguntas que no se hayan podido contestar en este encuentro. Repetimos que la jornada va a quedar grabada y la vamos a subir los próximos días a la página de INTA Alto Valle, la van a encontrar allí con el título con el cual se promocionó el encuentro. Y lo mismo con los próximos links de los encuentros que vienen en los siguientes miércoles a la misma hora. Así que desde INTA les agradecemos desde ya la participación, el enorme acompañamiento que hemos tenido, y bueno, los esperamos el próximo miércoles entonces, ¿no es cierto, Silvana? Totalmente, los esperamos el miércoles y bueno, trataremos de compartir un poquito el tema de elaboración de frutas al natural o en almíbar. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.